El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez un joven llamado Emiliano, cuya vida giraba en torno a su diario y una colina especial. Desde lo alto de esa colina, se extendía una vista magnífica de la ciudad iluminada por las luces parpadeantes. Emiliano subía a su lugar secreto todas las tardes, llevando consigo su diario y su estuche de lápices de colores. En las páginas de su diario, Emiliano daba vida a mundos de fantasía, creando criaturas mágicas y paisajes asombrosos. Sus dibujos eran su refugio, un escape que lo transportaba a lugares lejanos y misteriosos. Pero a pesar de su creatividad, Emiliano siempre se sentía solo. Un día, mientras dibujaba un bosque encantado en su diario, Emiliano escuchó risas a lo lejos. Al asomarse, descubrió a una chica de cabellos dorados y ojos centelleantes. Se llamaba Valentina. Se acercó tímidamente, y pronto, sus risas se mezclaron en una sinfonía de alegría. Valentina también amaba la colina y llevaba consigo su propio diario. Juntos, comenzaron a compartir sus creaciones, fusionando sus mundos de fantasía en una obra única que solo ellos entendían. Emiliano no tardó en enamorarse de la chispa de Valentina y la forma en que sus trazos se complementaban. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre Emiliano. ¿Valentina sentiría lo mismo por él? A pesar de la conexión que compartían en ese rincón mágico de la colina, el temor a la realidad lo atormentaba. A medida que las semanas pasaban, Emiliano y Valentina continuaron explorando sus mundos compartidos en la colina mágica. Cada día, sus diarios se llenaban de más páginas, colores y detalles que solo ellos podían entender. Sus corazones resonaban en cada trazo, y sus almas se entrelazaban en un baile de creatividad que solo se intensificaba con el tiempo. En una tarde soleada, mientras dibujaban juntos un cielo estrellado que se reflejaba en el lago imaginario de sus páginas, Emiliano no pudo contener más sus sentimientos. Mirando a Valentina con ojos brillantes, le confesó tímidamente: «Tu presencia en mi vida es como un cuento de hadas, y cada página que compartimos es un capítulo de nuestro propio relato». Valentina sonrió con ternura, sus ojos centellaban como las estrellas que adornaban sus dibujos. «Emiliano, siento lo mismo. Tu creatividad y tu corazón son el lienzo de mi felicidad». Con esas palabras, los dos jóvenes se abrazaron, sellando un pacto silencioso en el que sus almas se comprometían a seguir tejiendo este cuento juntos. Sin embargo, no todo sería tan simple. A medida que su conexión crecía, la sombra de la realidad se cernía más intensamente sobre Emiliano. Dudas sobre su valía y miedo al rechazo comenzaron a empañar sus días de ensueño. ¿Valentina sentiría lo mismo por él, o solo sería un personaje en el cuento que estaban escribiendo? La colina, que una vez fue testigo de risas y alegría, ahora guardaba secretos no compartidos. Emiliano, atormentado por sus propias inseguridades, se retiraba a veces en silencio, perdiéndose en los confines de su propia mente. Valentina, sin entender del todo la razón de su cambio, lo observaba con ojos preocupados. La colina, antes iluminada por la luz de sus risas y dibujos compartidos, comenzó a vestirse con sombras de incertidumbre. Emiliano, envuelto en un torbellino de dudas, se alejaba cada vez más de Valentina. Sus noches de insomnio se poblaron de preguntas sin respuesta, y sus días se tornaron grises,
reflejando los oscuros rincones de su mente. Valentina, preocupada por la transformación repentina de Emiliano, intentó acercarse, pero una barrera invisible separaba sus mundos. El chispeante río de creatividad que una vez fluía entre ellos parecía desvanecerse, dejando tras de sí una tristeza palpable. Una tarde, mientras Valentina dibujaba con la esperanza de recuperar la magia que compartían, Emiliano se quedó en silencio observándola. Las lágrimas nublaron sus ojos mientras enfrentaba el conflicto interno que lo consumía. ¿Cómo podía amar a alguien cuando no se amaba a sí mismo? La colina, testigo silencioso de sus emociones entrelazadas, susurraba con el viento palabras de aliento. Emiliano, decidido a enfrentar sus miedos, se sentó junto a Valentina y le confesó sus inseguridades, revelando los oscuros secretos que se ocultaban en las sombras de su corazón. Valentina, con compasión en sus ojos, acogió sus palabras con amor. Emiliano, eres más valiente de lo que piensas. No estamos aquí para ser perfectos, sino para ser auténticos. Juntos, decidieron escribir un nuevo capítulo en sus diarios, uno donde la aceptación propia y el amor florecieran como las flores en primavera. A lo largo de las semanas, Emiliano y Valentina se sumergieron en una travesía de autodescubrimiento y crecimiento personal. Juntos, enfrentaron sus miedos, compartieron sus sueños más profundos y transformaron las sombras en luz. La colina, ahora iluminada por una nueva chispa, se convirtió en el escenario donde el amor propio se entrelazaba con el amor compartido. La colina, regenerada por la luz del entendimiento, volvió a ser el santuario de Emiliano y Valentina. La reconciliación de sus almas trajo consigo un renacer de la creatividad, y las páginas de sus diarios se llenaron con colores más vibrantes que nunca. Cada trazo reflejaba la profunda conexión que habían forjado, una mezcla de amor propio y la fuerza de un amor compartido. Emiliano, liberado de las cadenas de la autoexigencia, exploró nuevos horizontes en su arte. Descubrió en sí mismo una fuente de inspiración inagotable, alimentada por la confianza recién descubierta. Sus dibujos se volvieron más audaces, más expansivos, como si cada línea contara la historia de su resurgimiento. Valentina, testigo y cómplice de esta transformación, se deleitaba en la brillantez de los nuevos mundos que Emiliano creaba. Juntos, inventaron paisajes que iban más allá de la imaginación, con criaturas que simbolizaban la fuerza del amor propio y la magia de la aceptación mutua. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Emiliano y Valentina decidieron dar vida a uno de sus dibujos más ambiciosos. En el lienzo de la colina, pintaron un portal mágico que los transportaría a un reino aún más allá de sus sueños compartidos. Al atravesar el portal, se encontraron inmersos en un lugar lleno de maravillas y desafíos. Este nuevo mundo, creado por la fusión de sus imaginaciones, les presentó pruebas que solo podían superar juntos. Aprendieron a confiar el uno en el otro en situaciones difíciles y a celebrar sus victorias como equipo. Cada aventura fortaleció los lazos que ya se habían formado en la colina, convirtiendo su relación en un cuento épico de amor y crecimiento compartido. Mientras exploraban este reino fantástico, Emiliano y Valentina descubrieron que su conexión iba más allá de las páginas de sus diarios. Se complementaban de maneras que iban más allá de las palabras, como dos mitades de un todo perfecto. La colina, ahora impregnada de la esencia de su renovada creatividad, se convertía en el epicentro de una historia que trascendía los límites del papel y la tinta. Mientras Emiliano y Valentina exploraban los confines de su nuevo reino, un eco del pasado comenzó a resonar en las profundidades de la colina. En las sombras que se deslizaban por los rincones de su mundo, emergieron recuerdos olvidados y misterios enterrados. Emiliano, en un intento por entender la raíz de su propia inseguridad, se encontró enfrentando los fantasmas de su pasado. Descubrió que viejas cicatrices emocionales, provenientes de épocas en las que su creatividad había sido incomprendida, amenazaban con oscurecer nuevamente su visión del amor y la autoaceptación.
Valentina, sintiendo el cambio en la energía que rodeaba la colina, intuyó la presencia de este nuevo conflicto. La sombra del pasado se interponía entre ellos, amenazando con deshacer el delicado equilibrio que habían logrado. Una tarde, mientras exploraban un bosque encantado, las sombras tomaron forma. Criaturas oscuras, reflejos de antiguas heridas emocionales, emergieron de entre los árboles. Emiliano, paralizado por el miedo, se vio envuelto en una lucha interna contra las fuerzas que intentaban arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Valentina, sin dudarlo, se enfrentó a las sombras junto a él. Con palabras de aliento y trazos de su diario, trató de disipar la niebla que amenazaba con envolver a Emiliano. Juntos, se sumergieron en el conflicto que se libraba en el bosque, donde las criaturas oscuras representaban los demonios internos que Emiliano había mantenido ocultos durante tanto tiempo. A medida que enfrentaban las sombras, Emiliano descubrió que el poder de su creatividad y el amor compartido con Valentina eran las armas más fuertes contra las fuerzas negativas de su pasado. Cada trazo en su diario actuaba como un escudo, y cada palabra de apoyo de Valentina iluminaba las tinieblas. La colina, testigo silencioso de esta batalla interna, temblaba con la intensidad de las emociones. Emiliano y Valentina, unidos en su determinación de superar las sombras del pasado, se aferraron el uno al otro mientras el bosque encantado se transformaba en un campo de batalla donde la luz y la oscuridad chocaban en una danza desesperada. Después de la intensa batalla en el bosque encantado, Emiliano y Valentina regresaron a la colina, donde la luz de la luna iluminaba las páginas de sus diarios. Aunque la oscuridad del pasado se disipaba, aún quedaban preguntas sin respuesta, secretos que se escondían en las sombras del tiempo. Emiliano, con un brillo de determinación en los ojos, decidió enfrentar directamente las raíces de su conflicto interno. En una noche clara, mientras el viento susurraba historias olvidadas, subieron a la colina con la intención de explorar un rincón especial, el espejo del tiempo, una antigua reliquia mágica que se decía que revelaba los recuerdos más profundos. Al mirar en el espejo, Emiliano vio reflejadas escenas de su infancia, momentos en los que su creatividad había sido malinterpretada y su luz había sido apagada. Se enfrentó a la imagen de un niño asustado, cuyos sueños habían sido sometidos al juicio de aquellos que no entendían su magia única. Valentina, a su lado, observaba con empatía mientras Emiliano revivía esos momentos dolorosos. Juntos, decidieron sumergirse en el pasado a través del espejo, enfrentando las heridas que aún persistían en el corazón de Emiliano. A medida que caminaban por los pasillos del tiempo, descubrieron que las sombras del pasado no solo afectaban a Emiliano, sino que también se entrelazaban con la historia de Valentina. La conexión entre ellos no solo era un encuentro fortuito, era una danza cósmica de almas destinadas a encontrarse, sanarse y crecer juntas. En el espejo, se encontraron con versiones más jóvenes de sí mismos, enfrentando desafíos similares. Valentina recordó momentos en los que había luchado por ser aceptada por su originalidad, y Emiliano vio cómo la soledad había afectado a la niña que dibujaba en la colina. A medida que exploraban sus pasados compartidos, la comprensión y la empatía florecieron. Se dieron cuenta de que la colina, con su magia especial, había sido el punto de encuentro predestinado para dos almas que necesitaban sanar y crecer juntas. La luz que habían encontrado el uno en el otro no solo iluminaba su presente, sino que también arrojaba luz sobre las sombras de su pasado compartido. Al regresar al presente, Emiliano y Valentina llevaron consigo las lecciones del espejo del tiempo. Se abrazaron con fuerza, conscientes de que, juntos, podrían escribir un nuevo capítulo donde el amor y la creatividad superarían cualquier sombra del pasado. En la colina, bajo el resplandor de las estrellas, se comprometieron a seguir adelante, sin miedo, construyendo un futuro donde sus corazones pudieran florecer sin restricciones. La colina, impregnada de la energía liberada por las revelaciones en el espejo del tiempo, se convirtió en el escenario de una danza mágica que reflejaba la transformación interna de Emiliano y Valentina.
Los días y las noches se sucedían como las estaciones, marcando el paso del tiempo en este rincón especial de sus vidas. Con cada paso, los dos jóvenes se adentraban más en la profundidad de su conexión, explorando nuevos aspectos de sí mismos y del amor que compartían. La colina, testigo de esta metamorfosis, presenciaba cómo sus diarios se llenaban con trazos más intrincados y colores más ricos, capturando la esencia misma de su evolución. En una tarde dorada, mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte, Emiliano y Valentina decidieron celebrar su crecimiento compartido. Organizaron una fiesta en la colina, invitando a criaturas mágicas de sus dibujos a unirse a la celebración. Bajo el dosel de árboles antiguos y el brillo de las luciérnagas, bailaron al compás de la música creada por el viento y sus risas. Pero incluso en medio de la alegría, la sombra del futuro se cernía sobre ellos. Un viento inusual susurraba profecías y les recordaba que la magia de la colina estaba entrelazada con el tiempo. Emiliano y Valentina, aunque no comprendían completamente el significado de estas premoniciones, decidieron enfrentar el futuro juntos, de la mano. Los días se desvanecieron en noches estrelladas, y cada estación traía consigo nuevas lecciones. A medida que el amor entre Emiliano y Valentina se profundizaba, también lo hacía su comprensión mutua. Superaron obstáculos imaginarios y reales, escribiendo capítulos en los que la confianza y la complicidad eran los protagonistas. En el apogeo del verano, cuando la colina resplandecía bajo la luz del sol, Emiliano propuso un nuevo desafío: construir juntos un puente mágico que conectara sus mundos creativos. Este puente, hecho de los sueños y las promesas compartidas, se convirtió en un símbolo tangible de su unión. Sin embargo, el viento del cambio continuaba soplando. Un día, mientras exploraban el bosque en busca de inspiración para sus dibujos, se encontraron con una figura misteriosa, un anciano sabio que parecía conocer los secretos más profundos de la colina y sus habitantes. El anciano, con ojos centenarios llenos de sabiduría, les reveló que la magia de la colina estaba conectada a la sincronía de sus corazones. El tiempo es un hilo que une todas las cosas, dijo con solemnidad. Vuestra historia está tejida en los hilos del destino, pero el futuro aún es un lienzo en blanco que podéis pintar juntos. La colina, ahora impregnada con la magia del anciano sabio, se volvió un lugar donde los sueños y las profecías se entrelazaban de manera misteriosa. Emiliano y Valentina, conscientes de las palabras del anciano sobre el hilo del tiempo, se sumergieron aún más en la creación de su mundo compartido, tratando de descifrar las señales que el destino les enviaba. Una noche, mientras observaban las estrellas, una constelación particular atrajo su atención. Emiliano, con su creatividad desbordante, trazó líneas imaginarias entre las estrellas, creando una figura que parecía contar una historia cósmica. Valentina, con ojos brillantes, sugirió que esa constelación podría ser la clave para comprender las profecías que rodeaban su historia. Decidieron explorar juntos el significado detrás de la constelación, siguiendo sus líneas en un viaje a través del cielo estrellado. Cada estrella parecía susurrar fragmentos de su destino, revelando imágenes de eventos futuros que aún no habían tenido lugar en su realidad cotidiana. En sus diarios, comenzaron a capturar las visiones de sus sueños compartidos y las imágenes proyectadas por las estrellas. Vieron momentos de felicidad y desafíos, riendo juntos en campos de flores y enfrentando tormentas que amenazaban con separarlos. La constelación se convirtió en un mapa celestial que les guiaba a través de las páginas aún por escribir en su cuento conjunto. A medida que avanzaban en su exploración cósmica, las profecías revelaron la llegada de una figura enigmática que alteraría el curso de su historia. Un visitante del pasado, vinculado al misterioso anciano, se acercaría a la colina, trayendo consigo secretos enterrados y desencadenando eventos que cambiarían la naturaleza de su relación. Emiliano y Valentina, aunque fascinados por las visiones del futuro, también experimentaron la inquietud de lo desconocido. ¿Cómo afectaría este visitante a la dinámica de su historia?
¿Qué secretos ocultos revelaría y cómo impactaría en su amor y creatividad compartida? La colina vibraba con una energía inusual, como anticipando la llegada del visitante del pasado. Emiliano y Valentina, ansiosos y expectantes, observaban el horizonte mientras el cielo se teñía con tonalidades de ámbar y oro. Sabían que algo extraordinario estaba por suceder. En la penumbra del anochecer, una figura encapuchada emergió de las sombras. El anciano sabio, de quien habían aprendido sobre los hilos del tiempo, se materializó ante ellos. Sus ojos centenarios brillaban con la sabiduría de eras pasadas. Emiliano, Valentina, dijo el anciano con solemnidad, el tiempo ha tejido un tapiz complejo que conecta vuestros destinos. He venido del pasado para revelar verdades ocultas y para guiaros en el siguiente capítulo de vuestro cuento compartido. Sentados en la colina, Emiliano y Valentina escucharon con atención mientras el anciano desvelaba secretos sobre la magia que envolvía su historia. Les contó sobre antiguas profecías que predecían el surgimiento de dos almas creativas destinadas a fusionarse en un vínculo único. El anciano también reveló que él mismo había sido parte de un cuento similar en el pasado, donde el amor y la creatividad habían trascendido las barreras del tiempo. A medida que las palabras del anciano fluían como un río de conocimiento, Emiliano y Valentina se sumieron en un viaje a través de los recuerdos de otras eras. Vieron reflejos de sí mismos en las páginas desgastadas de viejos diarios y sintieron la resonancia de sus propias experiencias en las historias de aquellos que habían venido antes. Pero el anciano también advirtió sobre desafíos venideros. Una tormenta se avecinaba en el horizonte de sus destinos entrelazados, una prueba que pondría a prueba la fortaleza de su amor y la profundidad de su conexión creativa. Con sus palabras resonando en el aire, el anciano desapareció en la oscuridad, dejando a Emiliano y Valentina en la colina, con corazones cargados de un conocimiento ancestral y la responsabilidad de enfrentar el futuro que se les presentaba. La colina, envuelta en la calma de la noche, aguardaba la llegada de la tormenta anunciada por el anciano sabio. Emiliano y Valentina, con el conocimiento compartido de sus historias entrelazadas, se prepararon para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Una mañana, cuando el sol pintaba de tonos cálidos el paisaje, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte. Un viento inusual susurraba advertencias, y los pájaros que solían llenar la colina con sus cantos ahora permanecían en silencio, como si la naturaleza misma anticipara el cambio. Emiliano y Valentina, de la mano, observaron cómo la tormenta se formaba lentamente sobre ellos. Las sombras de las nubes oscurecían el cielo, creando una atmósfera tensa en la colina que solía ser su refugio mágico. Sin embargo, en lugar de retirarse, decidieron enfrentar la tormenta juntos, confiando en la fuerza de su amor y creatividad compartida. Los primeros truenos resonaron en la distancia mientras las primeras gotas de lluvia tocaban la tierra. Emiliano y Valentina, protegiendo sus diarios con determinación, se refugiaron bajo un árbol ancestral. La lluvia, como lágrimas del cielo, caía en cascada sobre la colina, acompañada por relámpagos que iluminaban la oscuridad. En medio de la tormenta, surgió un desafío inesperado. Una grieta dimensional se abrió en el cielo, liberando una fuerza misteriosa que alteró la realidad que conocían. Criaturas de sus diarios cobraron vida, mezclándose con el entorno de la colina. La línea entre la fantasía y la realidad se volvía cada vez más difusa. Emiliano y Valentina, valientes frente al caos, se enfrentaron a las criaturas con las herramientas de su creatividad. Con cada trazo de sus lápices, intentaron devolver la armonía al mundo que se desmoronaba a su alrededor. La tormenta, simbolizando no solo la adversidad externa sino también las luchas internas, los desafiaba a encontrar la calma en medio del caos. En el apogeo de la tormenta, mientras las criaturas danzaban entre destellos de luz y sombra, Emiliano y Valentina descubrieron que su amor y creatividad eran la clave para restaurar el equilibrio. Juntos, enfrentaron sus miedos y dudas,
transformando la tormenta en una oportunidad para fortalecer su conexión. Finalmente, la grieta dimensional se cerró, y la tormenta disminuyó gradualmente. La colina, ahora empapada por la lluvia, parecía más vibrante que nunca. Emiliano y Valentina, abrazados en el centro de su pequeño reino, contemplaron el resultado de su valentía y amor. Después de la tormenta que había sacudido la colina, Emiliano y Valentina se encontraron ante un nuevo amanecer. El aire fresco llevaba consigo la promesa de renovación, y los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, pintando la colina con destellos dorados. Emiliano y Valentina, aún sintiendo la energía transformadora de la tormenta, decidieron explorar los rincones más profundos de su creatividad. Se aventuraron hacia lugares de la colina que nunca antes habían explorado, descubriendo cuevas misteriosas y prados ocultos donde las flores danzaban al ritmo del viento. En una de sus exploraciones, encontraron una fuente mágica que emanaba luz y energía. Al acercarse, la fuente les reveló visiones de sus sueños más profundos. Emiliano vio paisajes oníricos que parecían extraídos de los recuerdos de su infancia, mientras que Valentina vislumbró criaturas místicas que reflejaban su deseo de explorar lo desconocido. A medida que se sumergían en las aguas de la fuente, sintieron como sus sueños cobraban vida. Emiliano, inspirado por las visiones, creó en su diario mundos surrealistas donde la realidad se mezclaba con la fantasía. Valentina, con su creatividad desbordante, dio vida a las criaturas que había visto en la fuente, convirtiéndolas en compañeros mágicos en su cuento compartido. En este capítulo, los dos jóvenes se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento a través de sus sueños. Exploraron los deseos más profundos de sus corazones y se sumergieron en un reino donde la realidad y la fantasía convergían en una danza hipnótica. La colina, testigo de su despertar creativo, se transformó en un escenario donde los límites entre el soñar despierto y la realidad se volvían cada vez más difusos. A medida que avanzaban en este capítulo, Emiliano y Valentina descubrieron que sus sueños compartidos no solo enriquecían su mundo imaginario, sino que también tenían el poder de influir en su realidad. Las criaturas que habían dado vida en la fuente aparecieron en la colina, añadiendo un toque mágico a su entorno cotidiano. Con la colina impregnada de la magia de sus sueños y el renacer después de la tormenta, Emiliano y Valentina se encontraron en un cruce de caminos. En este capítulo, las decisiones que tomarían marcarían el rumbo de su historia compartida, definiendo el destino de su amor y creatividad. Una tarde, mientras contemplaban el horizonte desde lo alto de la colina, surgieron conversaciones sobre el futuro. La fuente mágica, que aún irradiaba energía, les había mostrado posibilidades infinitas, pero también les recordaba que cada elección tenía consecuencias. Emiliano, sintiendo la llamada de la aventura, expresó su deseo de explorar más allá de la colina, de descubrir nuevos horizontes y dejar que su creatividad se expandiera en nuevos lugares. Valentina, por otro lado, sentía la conexión profunda con la colina y sus raíces, anhelando cultivar su arte en el entorno que conocían y amaban. A medida que compartían sus anhelos y sueños para el futuro, una sombra de incertidumbre se interponía entre ellos. La colina, testigo silencioso de sus conversaciones, aguardaba la decisión que daría forma al siguiente capítulo de su cuento. En medio de la encrucijada, decidieron dar vida a una tradición especial, el baile de las decisiones. En la clara noche estrellada, Emiliano y Valentina danzaron bajo el dosel de árboles antiguos, permitiendo que la música de la colina y la resonancia de sus corazones guiaran sus movimientos. Cada giro y paso en el baile representaba una posibilidad, una senda que podrían elegir. Emiliano, con su creatividad efervescente, bailó hacia el horizonte, explorando los límites de la colina. Valentina, con la gracia de su arte arraigado, danzó en círculos alrededor de la fuente mágica, comprometiéndose con la esencia de la colina que siempre había sido su hogar creativo. El baile de las decisiones no solo era una expresión artística,
sino también un ritual que los conectaba con las fuerzas que guiaban su historia. Mientras giraban y se movían en armonía con la música de la colina, Emiliano y Valentina sintieron que estaban tejiendo el futuro con cada paso que daban. Al final del baile, se encontraron en el centro de la colina, con miradas que reflejaban el peso de las decisiones que habían tomado. La colina, aún vibrante con la magia de su danza, los abrazó con una sensación de renovación y anticipación. La colina, testigo de los capítulos anteriores, se sumergió en un silencio expectante. Emiliano y Valentina, después del baile de las decisiones, se encontraron en el umbral del capítulo final de su cuento compartido. El futuro se extendía ante ellos, en blanco como las páginas de un diario esperando ser escritas. Decidieron sentarse en el lugar especial donde habían iniciado su historia, en la cima de la colina, con la ciudad extendiéndose a lo lejos. Las luces parpadeantes en la distancia parecían recordarles la conexión entre su mundo creativo y la realidad cotidiana. Emiliano, con la determinación de explorar nuevos horizontes, compartió su deseo de aventura y descubrimiento. Valentina, arraigada en la magia de la colina, expresó su anhelo de cultivar su arte en el entorno que conocían y amaban. Ambos entendían la importancia de seguir sus corazones, incluso si eso significaba tomar caminos separados. Antes de despedirse, decidieron crear un dibujo especial en sus diarios, un símbolo que representaría el cierre de este capítulo y el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Juntos, trazaron un puente mágico que conectaba sus mundos creativos, recordándose mutuamente que, aunque los caminos fueran diferentes, siempre tendrían una conexión única y especial. Con lágrimas en los ojos y sonrisas en los labios, se abrazaron en la cima de la colina. Despidieron este capítulo con gratitud por los momentos compartidos, por la magia que habían co-creado y por el amor que había florecido entre ellos. Emiliano emprendió su viaje hacia nuevos horizontes, llevando consigo la chispa de la creatividad y la fuerza de la colina en su corazón. Valentina, permaneciendo en la cima de su santuario mágico, se sumergió en la creación de su arte, nutriéndose de la esencia que siempre había estado presente. El capítulo final se cerró con las luces de la ciudad destellando en la lejanía y la colina, ahora más tranquila, esperando el próximo cuento que se tejiera en sus raíces. Emiliano y Valentina, aunque separados por la distancia física, compartían un lazo eterno, un cuento que había marcado sus almas de manera indeleble. Y así concluye este cuento mágico, un relato de amor, creatividad y crecimiento compartido. En las páginas de sus diarios y en las raíces de la colina, perduraba la huella de una historia que había trascendido las limitaciones del tiempo y el espacio. Emiliano y Valentina, cada uno en su camino, llevaban consigo el recuerdo de una colina mágica donde sus corazones se encontraron y su creatividad floreció en una danza eterna.